Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunos ejemplos más de cómo podemos usar el polinomio de Taylor para resolver diversos problemas. Comencemos por mirar este límite. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x más 1 menos coseno de 3x sobre 5 menos coseno de 5x de 4x sobre 5 dividido x a la 4. Bueno, es un límite indeterminado. En el denominador claramente tenemos un término que está tendiendo a 0, cuando x tiende a 0, pero en el numerador también. En el numerador tenemos coseno de x tiende a 1, cuando x tiende a 0, así que todo esto está tendiendo a 2. Este término tiende a 1, este término tiende a 1, están restando, así que todo esto tiende a menos 2 en el numerador. Entonces tenemos algo que tiende a 0. No queda claro si este límite va a existir o no, porque no está claro con qué velocidad tiende a 0 el numerador. Así que bueno, tratemos de escribir esto con polinomio de Taylor y veamos si la situación se aclara. Una observación que podemos hacer para simplificar un poco la cuenta es que la función a la que le estamos tomando el límite es una función par, así que basta con estudiar el límite por derecha o por izquierda. Estudiemos el límite por derecha solamente. Después lo que dé el límite por derecha también dará el límite que nos interesa. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, el plan es tratar de escribir esta función usando polinomio de Taylor, ¿sí? Una estrategia puede ser tratar de calcular el polinomio de Taylor directamente a toda esta función del numerador y ver qué conclusión se saca. O si no, podemos usar, lo que vamos a hacer para evitarnos hacer muchas cuentas, es usar que nosotros sabemos cuál es el desarrollo de Taylor del coseno para escribir vía polinomio de Taylor este término y este término usando ese polinomio. Una pregunta que surge siempre cuando uno tiene este tipo de problemas es ¿hasta qué orden hay que hacer el polinomio de Taylor? Y en general una buena indicación es intentar hacer un polinomio de Taylor de orden, en este caso 4, para asegurarse de que vamos a no tener ningún problema de analizar luego lo que pasa con el resto del polinomio de Taylor cuando dividimos por este x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, hacer un polinomio de Taylor de orden mayor o igual al orden que tenemos aquí en el denominador. Eso como regla eh, que se puede intentar seguir. Bien, entonces, nosotros conocemos el polinomio de Taylor del coseno, ya lo hemos calculado anteriormente. El coseno de x uno lo puede calcular como 1 menos x al cuadrado sobre 2 más x a la cuarta sobre 4 factorial. Aquí tendríamos el polinomio de orden 4, que también coincide con el polinomio de orden 5, y luego tenemos el término del resto del polinomio de Taylor, que bueno, es
la derivada del coseno, la derivada sexta del coseno, evaluado en un punto C, por x a la 6 sobre 6 factorial. Con C, un número que va a estar entre 0 y x. ¿Sí? Vamos a considerar que x es positivo, así que el C sabemos que va a estar entre 0 y x. ¿Sí? Este de aquí, sabemos que es el polinomio de Taylor de orden 5. ¿Sí? El coeficiente que acompaña x a la quinta es 0, así que por eso no aparece el x a la quinta. Y esto que tenemos aquí es el R6. Bien, pero vamos a usar esta expresión que tenemos para coseno de x, también la vamos a usar para representar el coseno de 3x sobre 5 y el coseno de 4x sobre 5. ¿Sí? Coseno de 3x sobre 5, yo lo voy a poder escribir como 1 menos, sí, en lugar de escribir x, escribimos 3x sobre 5 en todos lados. 3 quintos x al cuadrado sobre 2, más 3 quintos x a la cuarta sobre 4 factorial, más, bueno, la derivada sexta del coseno, que la podemos calcular, ¿no? La derivada sexta del coseno es menos coseno, ¿sí? Entonces esto ya lo podemos escribir. Menos coseno evaluado en un punto C, que va a ser otro, no tiene por qué ser este C de aquí, un C1 por x, 3 quintos de x a la sexta sobre 6 factorial, y con este C1 un valor que está entre 0 y 3 quintos de x. Y de igual manera escribimos coseno de 4x sobre 5. Va a ser igual a 1 menos 4 quintos de x al cuadrado sobre 2, más 4 quintos de x a la cuarta sobre 4 factorial, menos la derivada sexta, que es, dijimos, es menos el coseno, evaluado en un c diferente, vamos a poner c2, por 4 quintos de x a la sexta sobre 6 factorial. Bueno, y este c2 entonces es un número que sabemos que está entre 0 y 4 quintos de x. Bueno, reemplacemos estas expresiones en el límite y veamos qué obtenemos. Así que nos va a quedar este límite. Tenemos que escribir entonces coseno de x más 1 menos coseno de 3x sobre 5 y menos coseno de 4x sobre 5. Así que tenemos que sumar este término, esto más 1, y luego restar este término y este término. Entonces, a ver, ¿qué nos queda? El 1 se cancela, ¿sí? Este 1 que está sumando con este 1 se va a cancelar con este 1 y este 1. Luego tendremos que ver qué pasa con los términos cuadráticos. Y luego tendremos que ver qué pasa con los términos de grado 4. Y luego hay que ver qué pasa con estos términos que corresponden a los restos. Bueno, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 por derecha, que es lo que estamos considerando. Dijimos, los unos se cancelan, así que no lo voy a escribir. Tenemos que ver qué pasa con los términos cuadráticos. Nos va a quedar un
Multiplicando un x al cuadrado nos va a quedar un x al cuadrado sobre 2, nos va a quedar un menos 1, y luego nos va a quedar un 3 quintos al cuadrado, y luego un 4 quintos al cuadrado. Habrá que ver qué pasa con eso. Luego vamos a tener los términos que involucran al x a la cuarta. Bueno, vamos a tener un 1 multiplicando x a la cuarta sobre 4 factorial. Y luego vamos a tener restando un 3 quintos a la cuarta y un 4 quintos a la cuarta. Y finalmente vienen los términos del error, del resto. Tenemos un menos coseno de C más un coseno de C1 más un coseno de C2. El coseno de C1 multiplicado por un 3 quintos, aquí me faltó multiplicar por un 3 quintos a la sexta. El coseno de C2 multiplicado por un 3 quintos, por un 4 quintos a la sexta. Y todo esto multiplicado por x a la sexta sobre 6 factorial. Todo esto dividido x a la cuarta. Y bueno, aclaremos aquí que el C pertenece a 0x. El C1 pertenece a 0,3x sobre 5. Y el C2 pertenece a 0,4 quintos de x. Bien, ¿qué pasa con esta expresión? Lo que hay que mirar antes que nada es qué va a pasar con este término de aquí. Y observamos que, bueno, nos queda 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado, que es 16, 9 más 16, 25, así que este término más este término nos queda 1. Con este menos 1 nos queda 0. Entonces todo este término vale 0. Nos queda luego este término, vamos a escribirlo, límite cuando x tiende a 0 por derecha de, bueno, este número que habrá que calcularlo. 3 quintos a la cuarta menos 4 quintos a la cuarta sobre 4 factorial. Luego viene un x a la cuarta, pero que este x a la cuarta se va a cancelar con este factor. ¿Sí? Entonces no lo escribimos. Este factor se va a cancelar con este. Entonces, o lo escribo, pero lo tacho acá. ¿Sí? Este se cancela con este. Y luego viene, bueno, toda la expresión esta de los restos. Menos coseno de C, más coseno de C1, 3 quintos a la sexta, más coseno de C2, 4 quintos a la sexta, todo multiplicado por x a la 6, que después dividido por este x a la cuarta me va a quedar multiplicado por x cuadrado y dividido por un 6 factorial. Entonces nos va a quedar, bueno, me ha quedado amontonado aquí. Todo esto me queda multiplicado por un x al cuadrado dividido 6 factorial. Bueno, y el límite de golpe se simplificó, porque aquí nos quedó un número fijo, y luego nos quedó esta expresión, que si bien es una expresión
no podemos precisar cuánto vale, porque C, C1 y C2 no sabemos quiénes son. Lo que sí vamos a poder hacer es decir sin ningún problema que este límite de aquí, el límite de esta expresión de aquí va a tender a 0, porque x al cuadrado va a tender a 0, y estos términos que nos quedaron aquí, si bien yo no conozco cuánto valen, seguro que los puedo acotar con una constante. ¿Sí? Entonces, miremos con un poquito de cuidado qué pasa con esta expresión de aquí. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión menos coseno de c más coseno de c1 3 quintos a la sexta más coseno de c2 4 quintos a la sexta por 1 sobre 6 factorial por x al cuadrado. Yo afirmo que este límite va a dar 0. ¿Cómo podemos asegurar que este límite va a dar 0? Por ejemplo, usando el teorema del sándwich. ¿Sí? Esta expresión de aquí la podemos acotar con una constante, tanto por arriba como por abajo, y entonces toda esta función va a quedar acotada por una constante por x al cuadrado y por otra constante por x al cuadrado por debajo. Bueno, ¿cómo hacemos para acotar esto? La manera más sencilla es acotar con el valor absoluto y usar desigualdad triangular. Menos coseno de c más coseno de c1 3 quintos a la sexta más coseno de c2 4 quintos a la sexta por 1 sobre 6 factorial. Esto es menor o igual a, usamos desigualdad triangular, coseno de c en valor absoluto más coseno de c1 3 quintos a la sexta más coseno de c2 4 quintos a la sexta. Bueno, todo esto dividido 6 factorial. Y cada uno de estos términos que involucra el coseno lo podemos acotar con un 1. ¿Sí? Entonces todo esto de aquí es menor o igual a 1 más 3 quintos a la sexta más 4 quintos a la sexta sobre 6 factorial. Este número, no importa qué tan grande nos quede, de hecho no es grande para nada, es un número muy chiquito. Lo que importa es que es un número, está fijo. ¿Sí? Y entonces esta función de aquí queda acotada por m por x al cuadrado y por menos m por x al cuadrado. ¿Sí? La función a la que yo le quiero tomar límite queda acotada por arriba por mx cuadrado y por debajo por menos mx al cuadrado. Claramente estos términos tienden a 0 y luego por el teorema del sándwich este límite entonces también va a tender a 0. Bueno, escribamos por última vez este término. ¿Sí? Por el teorema del sándwich. Y en consecuencia, lo que decíamos, esto tiende a 0, esto quedó este número fijo, el límite que nos interesa resolver va a dar entonces este número. Entonces, conclusión, límite cuando x tiende a 0 por derecha
de coseno de x más 1 menos coseno de 3x sobre 5 menos coseno de 4x sobre 5 sobre x a la cuarta da 1 menos 3 quintos a la cuarta menos 4 quintos a la cuarta por 1 sobre 4 factorial. ¿Sí? Hemos podido calcular un límite bastante difícil, simplemente escribiendo algunas de las funciones que estaban involucradas en este límite mediante el polinomio de Taylor más una expresión adecuada para el resto. Muy bien. Tenemos el límite por derecha, luego usando la observación que habíamos dicho al comienzo de que la función es par, también va a salir que el límite de esta función, cuando x tiende a 0, da este número.